Hermanos presentes y televidentes, el Señor ha sembrado en nosotros la semilla del reino. Todos los días la palabra que proclamamos y la Eucaristía que compartimos deberían recordarnos que nuestra fe es una gran esperanza, un gran anhelo. La gran esperanza de una vida transformada, de un mundo marcado por la generosidad y el amor. El anhelo de vivir como Jesucristo vivió. Celebremos unidos en la fe y en el amor esta liturgia y recibamos de pies a nuestro fray Ramón Negrón de la parroquia en San Francisco de Viejo San Juan. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembra el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador cuando respira pudo hallar. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Paz y bien, hermanos. Con gran alegría, con gran gozo nos acercamos a la presencia de Dios para alabarlo, bendecir, glorificar su nombre. Hoy, en esta celebración eucarística, el Señor nos invita a hacer buena tierra, donde la palabra surja y se fortalezca. De una manera particular, ofrezco la Eucaristía por Hilda González, intención de Don Tony. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad de corazón, le presentamos al Señor nuestro corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad.
Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es conocida la conducta del pueblo de Israel en la travesía del desierto. Olvidan los prodigios recientes ante la necesidad y el hambre. No oran ante el que ha demostrado ser poderoso. Dios interviene. Escuchemos. Lectura del libro de Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto preparan lo que hayan recogido, y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio un trino celeste. El Señor les dio un trino celeste. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios prepararnos una mesa en el desierto? El Señor les dio un trino celeste. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná,
y les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio un trigo celeste. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. La palabra es semilla, que como ésta tiene dentro su potencia fecundante, la palabra se difunde y depende de la tierra que la acoja. No es culpa o virtud del sembrador o de la semilla. El sembrador abriga la esperanza de la cosecha. Con esa finalidad se esparce. Escuchemos, pero antes cantemos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar. Para no pecar contra ti, para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Paz y bien. Queridos hermanos, hermanas, con gozo, con alegría, nos acercamos siempre a la presencia del Señor resucitado y sobre todo celebrar la Eucaristía. Hoy el Señor se nos presenta, por lo menos en esta primera lectura de hoy del Éxodo,
que Dios le da maná a su pueblo, ¿verdad? Como alimento, pues ese maná también nosotros todos lo recibimos en cada Eucaristía. Es el pan que da el Señor para saciarnos. Y estoy acabando de llegar de un viaje, así tengo un poquito de catarro, pero estaba en El Salvador y estaba viendo y estaba un poco en el recorrido de Monseñor Romero, Adolfo Romero, que fue el obispo de El Salvador que lo mataron, ¿verdad? Entonces, estar allí, precisamente en el lugar donde lo matan, en el altar, pues para mí fue bien impactante, y no tanto impactante, sino más bien la carga emocional que aquel lugar ya representa, donde un hijo de Dios predicando las injusticias, predicando cuando las cosas se hacen, ¿verdad?, mal contra la palabra, pues obviamente morir allí, ¿verdad?, ser mártir, propiamente fue algo emocionante, fue algo que toca el corazón. Mirar aquellas fotos del día de su muerte allí en el altar, sumamente significativas y profundas, ¿verdad? Porque conlleva un mensaje claro y profundo de que la palabra de Dios debe reinar siempre, que la presencia de Dios en nuestra vida debe ayudarnos a nosotros dar testimonio de esta fe en la que creemos y de proclamar la justicia, la paz, el bien entre todos. Así que es un claro testimonio y fue muy bonito. Estaba en una celebración de 30 aniversario de Fray Moisés, que cumplió 30 años de sacerdote, que trabaja con nosotros en Ponce. Y entonces pues fuimos a acompañarlo porque él es salvadoreño. Y allá, cuando estábamos, murió, estaba tratando de buscar el nombre de la abuelita de Iam, otro fraile que estaba con nosotros allí, y justamente en el viaje, cuando estábamos allí, nos llamaron para la muerte de su abuelita, así que en paz descanse. Y de hecho, precisamente hoy estaré celebrándole también la misa a ella, y también le ofrezco esta misa por ella y por su familia, por el descanso. La palabra de Dios hoy es rica. Primero, esta lectura del Evangelio nos presenta a esta gente hambrienta, a esta gente sedienta, que Jesús está hablando en parábolas y tiene que subirse a la barca para desde la barca, porque ellos estaban en la orilla, entonces proclamar la palabra de Dios. El hambre de la palabra de Dios, el hambre de la persona, de la presencia del Señor en la vida del ser humano. Pero para ello nos presenta una parábola Jesús que es muy llamativa y nosotros la conocemos a saciedad, que es esta parábola del sembrador, que una semilla cae en tierra pedregosa, otra cae entre espinos, otra cae en tierra buena. Pero lo importante de esto es que la semilla siempre se va a ir esparciendo. Tal vez la actitud, la posición de uno ante la palabra es la que va a ser distinto el resultado. Y tal vez la misma parábola sugiere que tal vez en algunos va a ser 30 o en otros 60 o en otros 100, pero lo importante es que cuando hay apertura a la palabra, cuando hay buena disposición, cuando hay una actitud de escucha, cuando hay una actitud de realmente de dejarme llenar por la palabra produce su fruto. Y yo creo que es el primer punto que debemos nosotros mirar. Cuando yo me acerco a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la disposición que yo tengo
para la palabra. Porque a veces estamos muy distraídos o a veces estamos con muchas preocupaciones o problemas. A veces son situaciones difíciles, ¿verdad? Que hacen que tu mente esté pegado ahí en el problema, que de hecho debería ayudarnos que si nos centramos en otra cosa, si nos centramos en la palabra, el problema que te estamos viviendo y experimentando, lo podemos como que echar un poquito al lado y eso nos va a dar un aire nuevo. Pero bueno, ese es aspecto, ¿verdad? De un poquito de a veces cuando nos centramos demasiado, cuando somos obsesivos en algo que nos está pasando y estamos ahí pegados en eso. Pues bueno, debemos pedirle a Dios y uno también esforzarse en sacar la mente y sacar el pensamiento de esto que estás viviendo. Porque en la medida que a veces uno se queda en este pensamiento, en este problema, en esta situación, y uno se queda pegado ahí, pues no encuentra a veces la solución. Porque tiene la mente tan llena de esto que uno no respira. Pero hay que cambiar la mirada de allí. Y yo lo que te pido es que la cambies para la palabra, la actitud de escuchar la palabra de Dios con la atención que merece, la actitud de saber uno centrarse y escuchar con atención una palabra que nos da el Señor y que nos alienta. Y en esta palabra hoy, simplemente lo que nos dice, que seamos buena tierra. Porque a veces cuando la semilla se siembra entre espinos, crecen ellos y ahogan la semilla. O cuando se siembra entre piedras o con poca tierra profunda, aunque germina rápido, pero el sol la quema y se muere. No así cuando la semilla cae en buena tierra, porque esa siembra se crece, florece y produce fruto. Y ahí debe ser, y para esa tierra buena que va a producir unos 30, otros 60 u otros 100, pues es con qué actitud yo voy a escuchar, con qué actitud yo me voy a poner de cara en la palabra de Dios, para que así esa palabra te anime. Ese es el primer punto. Lo que le pido es simplemente que le permitamos a Dios que su palabra llene el corazón nuestro, llene el corazón de palabra. Porque cuando uno está centrado, cuando uno se deja que los pensamientos que están alrededor pasen y tú te centras, realmente uno puede ver cómo la mano de Dios te invita, te llama, te fortalece, te anima, te levanta. Es así. Cuando uno tiene una actitud de apertura a la palabra, a escuchar con atención la palabra te fortalece y te levanta. Hemos venido, ¿verdad? Mirando nuestros padres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, toda esa historia la hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Y ahora estamos centrados en la historia del Éxodo, ¿verdad? Cuando salen Moisés con el pueblo. Interesante el día de hoy cómo ellos van de camino en el desierto, pero ¿qué pasa? Que en Egipto, a pesar de que vivir la esclavitud y todo lo que se, ¿verdad?, presenta la palabra, que se vivía allá, ellos claman a Dios, Dios le responde, va Moisés, los libera, pues muy bien. Ahora están en el desierto. Pues claro, cuando estaban aunque fuera de la forma en que estuvieran, tenían carne, tenían comida, pero en el desierto, ¿qué van a encontrar? Pues es humano, ¿verdad?, que uno murmure, ¿verdad?, cuando
Cuando hay hambre, pues uno grita. Pues ellos gritaron. Pero creo que la actitud es que nosotros somos así cabeciduros, ¿verdad? Como a veces decimos nosotros. Le pedimos a Dios, Dios nos bendice, ¿y qué hacemos nosotros? Pues gloria a Dios. Muy bien, cantaron, alabaron a Dios porque los había liberado. Pero entonces en el camino, cuando empieza la dificultad, cuando empieza el hambre, pues entonces empiezan a murmurar, empiezan a protestar. Y así somos nosotros, precisamente. Dios nos regala bendiciones, Dios nos regala cosas hermosas, Dios nos acompaña en el camino y pues muy bien. Pero nos olvidamos de Dios. O cuando viene algún momento de adversidad, entonces murmuramos, protestamos, Dios no está conmigo, Él no me escucha, qué sé yo. Ay, decimos mil cosas. Porque queremos que Dios sea alguien que te resuelva como la ATH. Cada vez que necesitas, un número secreto y ya saco. Pues no puede ser así. Hay momentos en que realmente se viven experiencias y hay que vivir momentos de experiencia y hay que seguir adelante en fe. Porque yo creo que lo importante de todo esto es caminar en fe. Que el Señor está contigo. Si te liberó ya, no te va a acompañar en el camino, te va a acompañar. Y ahí es donde debe afianzarse nuestra fe y nuestra convicción de Él. Él está con nosotros. No refunfuñes, no maldigas, qué sé yo, tantas cosas que puede pasar. Usted confíe, usted espere, usted sepa que el Señor está contigo y te acompaña. Y ahí debe ser ese camino, ¿verdad? Pues entonces Dios los reúne, ¿verdad? Y también pues le dice, pues mira, pues ya sé, ¿verdad? Yo sé que tienen hambre, pues voy a enviarle por las tardes carne, codornices, y por la mañana entonces van a recibir aquella, ¿cómo es? Parecía como que escarcha, dicen, ¿no? Que caía en el desierto, el maná, y era para hacer, ¿verdad?, el pan. Entonces le dio pan de ángeles, ¿verdad? Nos dice esa palabra del Señor. Así que creo que ahí está ese último punto, que es uno saber que el Señor te va a acompañar en el camino. Entonces, yo te podría preguntar, entonces te podría decir, oye, si estás en un problema, si estás en una dificultad, para nosotros los católicos, Jesús se nos da en esta presencia de Eucaristía, vivo, presente, pan de vida. Por eso, entonces, ahora cuando tengas dificultad, en vez de meterte en unos pensamientos derrotistas, en unos pensamientos destructivos o autodestructivos, porque uno mismo es el que a veces pone todo ese montón de pensamientos de destrucción y de cosas terribles, sacarlos, decir, mira Señor, yo voy a acudir a ti, a la Eucaristía, yo voy a acudir a tu palabra, y con una buena disposición a esa palabra para que si está produciendo el 30, produzca el 60. Si está produciendo el 60, que produzca el 100%. Pero que yo me llene de este pan vivo bajado del cielo. Esta palabra eterna de Dios que me alimenta mi oído y esta palabra que alimenta mi vida espiritual llenándome de tu presencia. Porque Él cada día nos vuelve a dar ese maná del cielo, su cuerpo santísimo, su sangre preciosa que nos ha redimido del pecado y nos da nueva vida en cada Eucaristía, para que vengamos a Él, lo disfrutemos, nos saciemos y nos levantemos
de toda dificultad, de toda dolencia y de toda prueba. Que Dios y María Santísima les bendigan. Queridos hermanos, hermanas, en oración presentemos las súplicas del pueblo santo de Dios y de esta iglesia santa. Para que la semilla del Evangelio encuentre corazones bien dispuestos y dé frutos abundantes de santidad, roguemos al Señor. Para que el Papa y los pastores de la iglesia presenten con solicitud el camino que conduce al reino de los cielos y para que no decaigan en su empeño de sembrar la palabra de Dios en los corazones, roguemos al Señor. Para que los que viven en la precariedad, en situaciones de emergencia, los que pasan hambre, confíen en la providencia de Dios y se vean pronto libres de sus males, roguemos al Señor. Para que al salir de esta Eucaristía nos lancemos con decisión a buscar el reino de Dios y a dar el amor que hemos recibido de Él, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Magna y Néctor Orange, Cándida y Roberto Abreu, Aida Orange, Fafi Barreto, familia Rivera Matos, familia Blanco Rivera, Orlando y Grisel Rivera, Lidia Santiago, Mónica Marcano Durán, Gregorio Soto, Silvia Vargas, Katy Collazo, Olga Guzmán y Lucia Acevedo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, Ela Rodríguez de Orange, difuntos de la familia Galindo, difuntos de la familia Olmo Orange, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Ana Cruz, Estrella Segarra, José E. Negrón Segarra, Daisy López, Ismael López Sayas, Epson Zapata Pérez, Silvia Irizarry Burs, Ángelo Acevedo, Felicita Fernández, Manuel Figueroa, Wilfredo Figueroa, Ramón Carretero Otero, Rita María Rivera, William Collazo, Bernardina Fernández, Rosa Martínez Guzmán, Héctor Santiago, Roberto Acevedo, Ramón Carretero Otero, Hilda González, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Arturo Saldaña y por nuestros amigos y amigas de Teleoros, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. También le ofrezco al Señor la intención de don Tony Negrón, su esposa Hilda, que falleció hace 3 años, pues de eterno descanso, y la abuelita de Ian, que se llamaba Zaida Pérez Ducos, por su eterno descanso. Te presentamos, Señor, todas nuestras súplicas, aquellas que están en nuestro corazón, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la tierra la sembró el
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y las santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Tu palabra, por quien hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, los apóstoles, San José, esposo de la Virgen, y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Roberto, al obispo auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Hilda, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos, nos damos la paz. La paz de Cristo, la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad
Queridos hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Que la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El amor
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta celebración eucarística. Agradecemos a Junte para Yahvé, ¿verdad?, por sus canciones, por su música, por su animación. También al grupito de varias parroquias que siempre están aquí con nosotros. Dios les bendiga y les fortalezca siempre. A Brandon en control y a Iris, que es nuestra coordinadora. Así que gracias a todos por el servicio que dan a todos ustedes, ¿verdad? A toda la gente que nos sintoniza, que son muchas, ¿verdad? Así que gracias por también acompañarnos. Nada, como mensaje final, saben que estamos terminando julio y empieza agosto y septiembre, que es la época fuerte de la lluvia, las tormentas y los huracanes. Pero nada, simplemente, ¿verdad?, prepararnos todo, ¿verdad?, en la medida que podamos, prepararnos por sí o por no. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero como quiera tenemos que prepararnos. Nada, gracias por acompañarnos. Nos veremos con la gracia de Dios el próximo miércoles. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz.